Felicitaciones, hermano, familia. Estamos juntos hoy para disfrutar la palabra de Dios en este sexto día de la semana, día de preparación, día viernes. Estamos contentos. Bienvenido seas al año bíblico de este día, donde quiera que te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos. Que la paz de Dios sea contigo en esta mañana. Estamos contentos porque Dios ha sido fiel. 6 días han pasado uno tras otro, oscureciéndose y amaneciéndose con la presencia de Dios en nuestro ser. Alabo el nombre de Dios porque cada mañana nos ha dado el privilegio de podernos encontrar con su palabra, la Santa Biblia. Así es que si es por primera vez que el audio del año bíblico llega a ti, Dios te bendiga, bienvenido sea. Recuerda que el año bíblico es para todas las denominaciones. No importando en qué denominación tú estás, es la palabra de Dios. Así es que quédate con nosotros, suscríbete allí por favor. Y estamos aquí para proclamar el evangelio de salvación. Hoy tenemos el privilegio de terminar el libro de Malaquías. Como lo dije ayer, Dios me lo concedió. Quería hacer exactamente dos audios compartidos en este libro de Malaquías. Bueno, hoy cerraremos el libro de Malaquías. Quédate con nosotros porque vamos a tratar un tema muy importante. Sí, un tema, diría yo, de vida o muerte, que nos prepara para la salvación, o puede ser de que nos estemos, diría yo, estorbando nosotros mismos cómo encontrar la voluntad de Dios. Ahora, recuerda que vamos a estudiar bajo la dirección de Robar. Interesante es esto. Ahora, te quiero preparar antes de que vayamos a la oración con Dios en esta mañana. Quiero que te prepares, tomes apuntes, porque si en algún momento has estado allí, bueno, hoy llegó el momento de que tú hagas apuntes exactamente. Si eres presentador de la palabra de Dios o si estás estudiando para que tu vida sea preparada, bueno, apuntas allí todo. Sí, hazte una libreta de notas y está allí para que cuando digas a preparar los temas, el Espíritu Santo pueda llevarte y recordarte donde tú has estado estudiando. Así es que un saludo muy cordial. Gracias por suscribirte al canal. Sí, suscríbete allí y comparte el enlace con todos tus amigos, porque es palabra de Dios para ti en este día. Si es de mañana, bienvenido sea. Si es de mediodía, Dios te bendiga, bienvenido al año bíblico. Y si es de tarde o de noche, de igual forma, Dios te bendiga, bienvenido tú y tu familia a escuchar todos juntos en este día de preparación. Estamos en la víspera, estamos a unas pocas horas de terminar el día sexto y estamos preparándonos contentos para recibir el día santo de nuestro Salvador Jesús. Así es que es interesante. Antes de orar, quiero dejarte lo siguiente. Alguien decía, el sábado va a salvar a la iglesia. No, el sábado no salva. El sábado lo observamos por gratitud, porque Dios así le place darnos un descanso en todas las facetas de nuestra vida para conexión con nuestro Dios. Así es que el día adoramos nosotros al dueño del día. Interesante. Dios hizo el sábado en favor de nosotros. No nosotros para el sábado, sino que el sábado se hizo porque yo lo necesito y alabo el nombre de Dios. Así es que hoy estamos justamente, posiblemente tú vas a ir a terminar algunos detalles en la empresa, bueno, en tu trabajo, algunas pocas horas. Dios pueda acompañarte y regresar juntamente para que puedas estar con tu familia, con tu esposa, recibiendo el día santo del Señor por la tarde cuando el sol se va a ocultar. Así es que un saludo muy cordial para todas las iglesias. Amigo, amiga, hermano, hermana que te encuentras, prepárate porque mañana estarás ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores en su casa. Tenemos una cita especial porque su acompañamiento ha sido con nosotros por medio del Espíritu Santo todos los días. Dios ha sido fiel y glorifico el nombre de Dios. Para Él sea la honra y la gloria. Y gracias a nuestro Dios por la obra guiadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, y gracias al Espíritu Santo también porque nos conecta al sacrificio de nuestro Salvador Jesús para obediencia en nuestras vidas. Así es que estamos allí, vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana de este día viernes. Estamos justamente en el sexto día y te alabamos tu nombre porque has sido fiel con nosotros. Gracias, Padre, porque has contestado las oraciones de muchas personas, hijos tuyos,
que se esperaba una catástrofe grande en el estado de Florida, y gracias porque a pesar de que sí hubieron daños inmensos, grandes, pero bajó la categoría de la fuerza de este huracán, y te damos gracias porque a pesar de todo eso, fuiste compasivo con tus hijos, con tu pueblo. Así es que bendíceles, por favor. Permite que las cosas materiales puedan recuperarse pronto, y las que están adoloridas, bueno, consuela sus corazones. Nuestras palabras son cortas, pero los ponemos en tus manos para que tu bendición sea con ellos. Y hoy, al introducirnos en tu palabra, queremos la presencia de tu Espíritu Santo para que esté con nosotros. Queremos llegar a los corazones que están sedientos de ti. Ilumínales el camino donde caminar, y que todo juntos sea un gozo y una alegría el poder recibir tu palabra, aun cuando podemos ver que si no lo hemos estado haciendo por algunos motivos, bueno, llegó el momento de reaccionar en nuestra vida contigo y ponernos a cuenta. Ayúdanos para poder ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos aquí bajo este tema importante. Voy a hacer un realce un poquito a unos textos que vimos el día de ayer, pero el tema está más abarcante. Recuerda que vamos a estudiar con respecto al tema del diezmo, sí, porque se presenta en la Biblia. Y voy a decir todo lo siguiente para que tú tomes muy en cuenta lo que voy a decir. Yo, en mi capacidad, no pretendo que tú seas convencido, porque esta es obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Entendido? Yo no voy a convencerte, solamente voy a presentar lo que está en la palabra de Dios. Y glorifico el nombre de Dios sobre esto. Vamos a estudiar sobre esto. Y voy a abrir un paréntesis así. Cuán desleal y cuán deshonrable es cuando nosotros los humanos robamos. De una u otra forma es algo que se quiebra como un cristal dentro de nosotros cuando alguien inicia a robar. Y esa vez que lo hizo, sintió bastante, diría yo, afecto dentro de su persona, porque estaba quebrando una regla la cual Dios ha permitido que no se haga. Y de eso se va alimentando, y es por eso que las personas ahora, muchas personas roban no cosas chicas, sino que cosas grandes, y no tienen temor meterse a los bancos, a cualquier, diría yo, capacidad de protegimiento de las tiendas, y cualquier artículo se llevan, no importando, el temor se fue. Bueno, esto se va creciendo de poco a poco, esto no se da de una sola vez. Entonces vamos a ver si entre nosotros los seres humanos es tan deshonrable. Bueno, vamos a ver, porque el pueblo de Dios en el capítulo 3, recuerdas que ahora solamente tenemos parte del capítulo 3 y el capítulo 4 del profeta Malaquías. Estamos para cerrar exactamente los 39 libros del Antiguo Testamento, poderosos, y alabo el nombre de Dios porque su palabra ha sido eficiente desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Y prepárate para que vamos a entrar también al Nuevo Testamento. No será en este audio, será en el próximo, así es que quédate con nosotros porque será muy importante cada estudio. El capítulo 3. El amor de Dios no cambia. El versículo 3, capítulo 3, verso 6. Yo, el Señor, no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Y dijisteis, ¿en qué no hemos de volver? Voy a recalcar un poquito que parece ser que sí, también lo dije en el audio anterior, pero voy a abrir un poquito más el panorama con respecto a esto. Como ya dije, el pecado va de aumento a aumento. Cuando tú comienzas y fallas y te acostumbras a esa falla, y después viene otra falla más grande y lo ves normal, al punto de que tú te preguntas, soy una persona común y corriente como todas las demás personas sociables, diría yo, ciudadanas de cualquier país, y todos nos vemos bien porque ya nos acostumbramos a la pecaminosidad que llevamos, a transgredir la ley de Dios. Es una costumbre que se hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez el Espíritu Santo te habló y tú sentiste temor, pero luego te acostumbraste al pecado, luego cometiste otro pecado, y de esa forma
no hay paradero. El hombre no es capaz de visualizar hasta dónde va a caer en el pecado. Interesante. Así es que quédate porque hay palabra de Dios para ti. Lo siguiente es esto. Mira, dice acá, no guardasteis mi ley. Sí, tus padres y vosotros, dice Dios, se apartaron de mis leyes, de mis principios. Volveos a mí, dice el texto, dice Dios, y yo me volveré a vosotros. Qué interesante es esto. Ahora, yo quiero decirle a Dios en este día, yo quiero volverme totalmente con todo mi ser a su presencia. Y Él se va a volver a mí. Mira qué interesante es esto. Así es que ahora sí, el versículo 8. Es una pregunta grande, porque el pueblo en el versículo 6 hasta el versículo 7, cuando Dios le dice, vuélvanse a mí, el pueblo decía, ¿en qué nos vamos a volver? Si estamos haciendo todo lo que tú dices. Óyeme, en realidad que vuelvo y repito, cuando el ser humano se acostumbra al pecado, no distingue dónde está fallando. Sí, no se da cuenta dónde están las fallas grandes. Y es por eso que Dios le dijo al pueblo, pero el pueblo contesta de una forma bastante imprudente. Si tú lo analizas el texto, Dios le está diciendo, vuélvanse a mí. ¿Quién? La lógica así humana. Vamos a ponerlo un poquito así, un paréntesis así, lógico entre nosotros. ¿Quién tú crees que tienes más razón cuando dices estás equivocado? ¿Yo como humano o Dios cuando es Dios, que Él sabe todas las cosas, el pasado, el presente y el futuro? Entonces, si Dios me dice a mí, Felipe, sí, David, José, Leonardo, Pedro, vuélvate a mí, y yo le diga, Señor, ¿yo volverme a ti? ¿En qué me voy a volver? Yo estoy haciendo todo. ¿Crees tú que Dios de por sí lo va a decir sin tener alguna razón? No. ¿Cuál es la respuesta mía como así la lógica de nosotros? Reconociendo de que Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. De decirle, ok, Señor, no me daba cuenta. No me daba cuenta, pero gracias porque tú me estás diciendo que me vuelva. Y si tú me estás diciendo que me vuelva a ti, bueno, es porque algo no está bien en mí. Y aun cuando yo pensaba que estaba bien, no está bien. Y cuando tú te vuelves a Dios, mira, entonces el poder de Dios va a estar en ti. Y vas a ver el pecado tan horroroso. Sí, te vas a sentir indigno de la presencia de Dios. Esto es así. Nadie de que se siente tan digno de la presencia de Dios puede decir estoy tan cerca de Dios, porque esa dignidad que tú dices, oh, yo soy digno de todo esto, bueno, te hace de esa forma porque estás lejos de la presencia de Dios. Reconocemos en la Biblia que todas las personas que estuvieron cerca de la presencia de Dios se vieron indignos. Por ejemplo, el profeta Isaías, cuando estaba en la visión dentro de seres divinos, fieles, limpios, él le dice, soy indigno de estar en la presencia de ustedes, ay de mí que voy a morir. O sea, no hay nada en nosotros. Así es que si hasta el momento hazte un diagnóstico, si te has creído o has pensado de que tú eres digno de algún privilegio, ministerio o de presentar la palabra de Dios, es porque estás lejos de la presencia de Dios. Y esta es una señal grande. Así es que cuando nosotros vemos que no merecemos nada es porque el Espíritu Santo nos está acercando a la presencia de Dios y no somos dignos de llevar tal verdad tan sagrada en nuestras manos. El versículo 6, versículo 8 del capítulo 3. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando y preguntáis ¿en qué te hemos robado? Porque el pueblo preguntó, Señor, ¿en qué te hemos robado? Bueno, Dios le dice, en los diezmos y en las ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación me estáis robando. Voy a comentar un poco acá. Vamos a ir estudiando y comentando. Sabes que este texto, cuando Dios estaba hablando, lo estaba hablando en el presente. El texto ni siquiera dice, ustedes me han robado en el pasado.
El texto es claro y dice, ustedes, toda la nación, me estáis robando. Es decir, en el presente que Dios habla con el pueblo de Israel, estaban robándole a Dios. Ahora, es importante. Y ahora sí vamos a comentar un poquito. Y el versículo 10, voy a estudiar esto para después comentar un poco. Versículo 10. Traed todos los diezmos a la tesorería y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y a ver si no abro las ventanas de los cielos y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Qué bendición tan grande! Ahora, estoy comentando ahora. Si no fuera tanto que Dios va a abrir las bendiciones, las ventanas del cielo, para derramar bendiciones sobre ti, sobre tu familia, mira lo que también Dios va a hacer, algo inesperado que nadie lo puede hacer. Versículo 11. También reprenderé también por vosotros al devorador, para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 12. Óyeme, todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis tierra deseable, dice el Señor Todopoderoso. Mira, voy a decir esto. La persona, voy a comentar ahora, todo el Hijo de Dios que es fiel aquí en los diezmos y las ofrendas, será una persona deseable. Sí, una nación deseable, un hijo de Dios deseable, porque no va a faltar nada. Sí, bien administrado todo. Óyeme, y las personas te mirarán a ti como ejemplo. Óyeme, como ejemplo, porque tú estás dándole a Dios la ofrenda de gratitud y la 10ª parte de todas tus ganancias que entran de los ingresos a tu mano. Tú le das la 10ª parte. Es decir, voy a decir lo siguiente: de $10 o de 10 lempiras, de 10 euros, de 10 reales, como tú le llames, de 10 soles, uno es de Dios. Mira qué interesante. Ahora, uno es de Dios. De 20, 2. De 100, 10. Es bien fácil para sacar esto. Ahora sí vamos a entrar en algún poquito de un comentario grande, porque voy a decir esto con todo respeto para ti, donde quiera que te encuentres. Estaba teniendo muchos textos con respecto al audio anterior a este, y las preguntas se van a responder ahora. Quise llevarlo todo el audio anterior, pero no se dio en el tiempo estipulado que tenía. Ahora sí, está vigente porque las preguntas son claras y rectas, y agradezco a Dios porque tú lo estás haciendo al texto, al número que aparece allí en pantalla. Si estás dentro del país o fuera del país, o en Sudamérica o Centroamérica, de igual forma puedes usar el texto por vía WhatsApp y hacer la pregunta que tú tengas. La pregunta, y ahora van a ser respondidas con la ayuda de Dios, con un escrito está en la palabra de Dios. ¿Está vigente el diezmo hoy en nuestros días después del sacrificio de Jesús? Bueno, lo vamos a ver ahora. Segunda pregunta: ¿a dónde exactamente comenzó el diezmo y para qué se hacía? Es otra pregunta. Y como tercera pregunta que quiero responder, solamente diría yo, seleccioné 3 preguntas, aunque hay más, pero solamente 3 preguntas seleccioné porque creo que cubriría todas las preguntas que están alrededor de todas estas preguntas primordiales. Ahora, si es que está vigente dar la 10ª parte, el diezmo de todas las cosas, ¿por qué no se da tal como el pueblo de Israel lo daba en ese tiempo? Así es que quédate, porque vamos a estudiar justamente estas preguntas. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, porque este audio, con la ayuda de Dios, quiero dejártelo allí para ver dónde estamos ubicados en esto. Recuerda que el texto en el libro de Malaquías está diciendo: Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros estáis robando. Y el pueblo preguntó: ¿en qué te hemos robado?
Y Dios fue claro y dice en los diezmos y en las ofrendas. Interesante es esto. Ahora, ¿dónde es con un escrito en la palabra de Dios? ¿Dónde se inició el diezmo? Bueno, te voy a decir que solamente hay muchas referencias, pero te voy a dar una tan sola, al menos 2 o 3 textos poderosos que tú puedes investigarlos, y anota esto por favor. Por ejemplo, ¿quién dio la primera vez el diezmo? Esto tú lo vas a encontrar en el libro de Génesis capítulo 14 verso 17, y esto lo hizo Abraham a Melquisedec. Recuérdate esto, Génesis 14, 17, Abraham cuenta el texto. Te lo voy a decir de memoria porque son textos que con la ayuda de Dios los tengo. El Espíritu Santo me ha dado ese privilegio de memorizarlos y lo quiero compartir contigo. Recuerdas que en el capítulo 14 del libro de Génesis, Abraham vuelve de recuperar, diría yo, que estaba cautivo Lot, su esposa, sus criados y todos los bienes que tenía. Mira qué interesante. Y con 318 hombres, Abraham va contra 5 reyes. Óyeme, esto es importante. ¿Quién puede ganarle a un rey con tanto ejército? Bueno, aquí eran 5 reyes. Sin embargo, Dios le da la victoria a Abraham, sí, con 318 hombres. Y entonces, cuando viene con todo el botín, recuperaron todo. Mira, dice la palabra de Dios que no le hizo falta nada a Lot, porque Abraham recuperó todo. Óyeme, y entonces cuando venía de esa gran victoria, te estoy diciendo esto de memoria, pero tú lo puedes leer en el libro de Génesis capítulo 14 verso 17 en adelante, lo puedes leer completamente. Lee el capítulo 14 completamente si tú gustas. Bueno, cuando Abraham venía de esta gran victoria, sale al encuentro el sacerdote de Salem. Mira, sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec. Y cuando sale a encontrar a Abraham, este sacerdote Melquisedec lleva pan y vino. Óyeme, 2 cosas importantes. Lleva pan y vino. Y es decir, sacia la necesidad. Sí, sacia la necesidad de Abraham. Porque venía de una gran victoria, de una gran batalla. Voy a traerlo bien a lo literal porque ellos se encuentran. Ok, Abraham tenía necesidad, venía debilitado, tenía que comer. Y este sacerdote sale con pan y vino para que recobre las fuerzas Abraham. Y de la gratitud por haberse saciado, sí, por verse agradecido, Abraham da el diezmo de todo y se lo da al sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec. Es interesante, por primera vez en la Biblia del libro de Génesis, capítulo 14. Mira, recuerda que no estamos bien introducidos. Del 1 al 14 del libro de Génesis aparece el primer personaje que da los diezmos de todo, es decir, la 10ª parte. Y lo hace ¿cómo? Con gratitud porque Dios ha saciado, le ha dado alimento, le ha dado vino y ha saciado su necesidad. Óyeme, palabra de Dios para ti. Es decir, Abraham da el diezmo cuando su necesidad es saciada. Y en reconocimiento porque Dios ha provisto el pan y el vino, Él da el diezmo de todo lo que tiene. Y se lo da al sacerdote del Altísimo llamado Melquisedec. Ahora, no vas a encontrar familia con respecto a Melquisedec, y no quiero abrir mucho el paréntesis porque algunos comentaristas eruditos bíblicos dicen que esto era un simbolismo grande. Bueno, no quiero entrar en detalles. Lo que sí sabemos es que Abraham fue saciado de la necesidad que él sentía y de gratitud dio el diezmo a Dios de todo. Sí. Ahora, voy a decir lo siguiente. Ese es el primer texto que aparece en la Biblia de este gran personaje, Abraham. Y no estamos hablando de otra persona. Recuerda que por medio de Abraham iban a ser benditas todas las familias. Es decir, la bendición que tú cuentas hoy en día, nosotros la reclamamos, nosotros alcanzamos de esa bendición aún por el padre Abraham. Mira qué interesante. Y si alguna cosa tú vas a hacer que a Dios le agradó y a este varón de Dios lo vio de esa forma tan leal a Dios, bueno, es que tuvo
con tanta gratitud dar la 10ª parte de todos sus bienes, de todo lo que había entrado a su mano. Ahora, otro personaje grande, extraordinario. Génesis capítulo 28, versos del 16 al 22. Puedes estudiar de igual forma todo el capítulo para que tú te des cuenta cuál era el proceder, cómo Dios había estado, por qué se junta este personaje allí. Está Jacob. Jacob, hermano de Esaú, ambos hijos de Isaac. Y Jacob iba huyendo para Labán, para donde su tío, sí, hermano de su madre, iba para Madián, allá para donde su tío Labán. Y en el camino, en el capítulo 28, se acuesta a dormir. Y tú conoces esta historia. Jacob hace un pacto con Dios y le dice: oh Padre, si tú me llevas con bien por este camino, sí, y llego a mi destino donde mi tío Labán, recuerda que te estoy diciendo de memoria esto, tú lo puedes comprobar. Génesis 28, 16 y 22. Si tú me llevas con bien a donde mi tío Labán, sí, y no me hace falta nada, si tengo alimento, si tengo vestuario, y tú me das el privilegio de regresar a mi tierra, de todo lo que yo y tú me des, de todo lo que va a entrar por mi mano, el 10º apartaré para ti. Hizo un pacto Jacob con Dios, hizo un voto. Óyeme, yo por eso digo que glorifico el nombre de Dios por la palabra que está escrita en la Biblia. Y dice la Biblia que tal como Él lo expresó, Dios lo bendijo. Bueno, si tú quieres verificar esto, puedes leer el capítulo 28, 29, 30 hasta el 35, puedes estudiar. Capítulo 35. Vas a ver que cuando llegó donde su tío Labán, comenzó la bendición. Y todo lo que Jacob estaba de su lado fue tan bendecido. Es decir, Dios dijo: bueno, tu deseo es que yo esté contigo y tú has hecho un pacto conmigo, sí, de dar la 10ª parte. Bueno, te voy a probar, sí, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones a ti hasta que sobreabunde. Pregunto yo, ¿has encontrado un texto tú en la palabra de Dios con respecto a Jacob que le faltó algún bien? No lo vas a encontrar, porque fue un hombre de tanto, diría yo, bienes que Dios le dio. Óyeme, a la verdad que glorifico el nombre de Dios. Bueno, segundo personaje, sí, que aprueba dar el 10º. Interesante. Recuerda que estamos en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver entonces la siguiente pregunta. Ya vimos dónde inició, cuándo fue por primera vez, y ya vimos los dos personajes: Abraham en el capítulo 14 y a Jacob en el capítulo 28. Mira qué interesante. ¿Dónde inició y con quiénes inició dando el 10º? Ahora, voy a decir, y voy a dejar las ofrendas para de último, pero voy a decirte esto ahora mismo. En el Nuevo Testamento, es decir, ya en el Nuevo Testamento, y tú dirías: bueno, la palabra de Dios no autoriza en el Nuevo Testamento. Ahora, antes de ir al Nuevo Testamento, te voy a decir para qué servía en el Antiguo Testamento la 10ª parte, el 10º. Bueno, y aquí va, ponte atención en esto, y esto tú lo has visto en cada audio que hemos pasado, desde el libro de Éxodo, Deuteronomio, Levíticos, Números y todo hasta allí en el Pentateuco. También se vio claramente esto. El 10º era para la tribu de Leví. Lo voy a decir bien despacio para que te quede bien claro. El 10º era para el sostenimiento de los sacerdotes que estaban a tiempo completo desde que el sol salía hasta que anochecía, y aún en la noche y en la mañana habían grupos de sacerdotes en turno, un turno en la noche, otro de mañana, otro de mediodía, otro de tarde. Es decir, la casa de Dios nunca se cerraba, el pan espiritual estaba para todo israelita. Y como estas personas no tenían herencia, no tenían propiedad, no tenían ganadería, bueno, ¿recuerdas un texto que dijo Dios? La herencia tuya, Leví, será mi porción. Será para ti, el Señor será tu porción. Es decir,
La heredad de los levitas era el Señor, su trabajo ceremonial dentro de la casa de Dios. Privilegio grande. Recuerda que siempre es un privilegio trabajar para Dios. Nunca es una responsabilidad o agobamiento o diría yo requisitos. No, son privilegios. Bueno, la tribu de Leví fue privilegiada para que administrara dentro de la casa de Dios. Y todo israelita que trabajaba en la ganadería, cultivo, todos traían el 10% de todas las primicias, de todo lo que ellos cosechaban. Lo traían al templo. Mira qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque el levita, el sacerdote que estaba a tiempo completo, cuando yo digo tiempo completo es que ese es el trabajo de él. Voy a ver si me doy a entender. Cuando yo diga a tiempo completo en el servicio de la iglesia, es porque de allí él, al nomás que se levanta, él está pendiente de la iglesia, del templo. Al nomás que se levanta, anochece, pendiente de la casa de Dios. Ese es a tiempo completo. Ahora, ellos no trabajaban, estaban directamente para llevar la ofrenda de mañana y de tarde, recibiendo toda la dirección de parte de Dios, los levitas. Entonces, la 10ª parte de todo el pueblo ingresaba a los cuartos del templo grande. Había para todas las tribus de Leví, porque no recuerdas que eran poquitas, no, eran en abundancia. Era una familia grande de los levitas y todos tenían que mantenerse de lo que el pueblo de Israel traía, el 10%. Interesante. Ahora, te voy a decir algo importante en esto. Y no pienses que ellos solamente recibían el 10%, sino que de ese 10% que recibían los levitas, a ellos también tenían que dar el 10%. Es decir, recibían el 10 y del 10 ellos daban el 10. Mira qué bonito. No sé si me voy a entender, pero el levita recibía el 10% de los hebreos y también los levitas daban el 10% a Dios. Mira qué interesante es esto. Ahora, ¿en qué lo traía el pueblo de Israel? ¿Lo traía en granos? Sí. ¿Lo traía en corderos? En todo lo que ellos cosechaban, lo traían. Porque el sacerdote se mantenía allí de todo, así como comía el hebreo, comían ellos. Interesante. Así es que traían el alimento para el burrito. Sí, donde el sacerdote se movía de un lado a otro, traían el alimento para el burrito, traían el maíz, todos los granos traían necesarios para el burrito para que comiera, porque ese era el automóvil que tenía el sacerdote, donde quiera que iba. Entonces, solamente te dejo esa iniciativa porque está escrito en la palabra de Dios. Ahora, la pregunta surge, ¿por qué no se da el diezmo si se tiene que dar en los tiempos de hoy como se daba antes? Bueno, la lógica te lo voy a poner un poquito así rápido, porque yo entiendo de que tenemos que explicar esto un poco, porque en veces queremos hacer las cosas tal como está escrita y cuando no nos conviene, y lo hago con todo respeto para ti, pero te voy a decir algo importante. Una de las señales previo a la venida de nuestro Salvador Jesús y que ya se cumplió es que la ciencia iba a aumentar de una medida tan alta, y eso lo vimos en un audio anterior. La ciencia ha aumentado, y voy a poner un ejemplo solamente así para que razonemos de la palabra de Dios que estamos viendo. Cuando Abraham dio el diezmo, no lo dio a $100, no lo dio en lempiras, en colones, en pesos, no. Lo dio así como era el momento de darlo. Sí, en granos, en todo. Dio toda la 10ª parte. Bueno, Jacob también. Sí, dio toda la 10ª parte de así. Y la pregunta surge, ¿por qué no se da hoy así si está vigente hoy en el tiempo, en el siglo XXI, en el año 2024? Bueno, te voy a decir lo siguiente. Si se diera de esa forma exactamente como se daba en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, vamos a ver primero ese punto para después ver si está vigente en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora, si lo damos de esa forma, bueno, tú no tienes que montarte en un automóvil que se le pone gas. No.
No puedes usar un carro porque recuerda que el carro que tenía el sacerdote comía maíz, comía pasto, comía todo esto. Porque si queremos dar el diezmo tal como se daba en el Antiguo Testamento, tú no tienes que montar un carro. ¿Sí? No tienes. Porque el carro pues no come maíz, come gas, petróleo, como tú le llames. Interesante. Ahora, segundo, si queremos dar el cuero de los animales así, tú no tienes que usar calzado, ¿sí? O tienes que hacerlo tú a mano. Nada de irlos a comprar ahí las factorías, nada, a las empresas, a las fábricas, no. Tienes que andar descalzo porque el cuero se daba así nomás, se daba también para tenerlo. O sea, si nos basamos a que tenemos que dar exactamente como lo hacía el pueblo de Israel en ese momento, recuerda que en ese momento era la tecnología más avanzada que había. El burrito era la tecnología más avanzada, era el carro que tenían. Cuando estoy leyendo esto, yo le agradezco a Dios porque Dios es bueno para alcanzarlos a nosotros. Mira hasta dónde estamos llegando para explicar este asunto tan delicado y de bendición que es para el pueblo de Dios, el diezmo. No se puede dar en los tiempos de hoy, de esa forma no se puede. Y la lógica te da. Porque ¿qué hará? Voy a poner un ejemplo así rústico, ¿sí? Sin ninguna lógica. ¿Te imaginas que todos nosotros lleváramos el diezmo como se daba en el pueblo de Israel? Si tú eres agricultor, llevaras maíz, llevaras arroz, trigo, un costal, sacaste 100 costales, llevas un costal lleno de maíz. Y cada uno llevara, porque si todos fueran agricultores, todos llevaran eso. Bueno, tú como mecánico llevaras un carro, porque arreglaste un carro, bueno, llevas un carro, o llevaras una pieza que compraste, una de las 10 que compraste, otro llevara, tiene ovejitas, una ovejita, y todos lleváramos de a lo que nos dedicamos. Los que trabajan en ventana, hizo 20 ventanas, una ventana es para Dios y te la pones al lomo y la llevas a la iglesia. Y el que trabaja en comida, un plato de comida. Sí, hice 50 platos, llevo 5 platos de comida para la iglesia. Y todo de esa forma. Entonces, si tú eres dueño de máquina, fabricas 10 máquinas, una máquina para dioses. Y mira, óyeme, solamente estoy usando una lógica, diría yo, que no se da. Cada uno llevara lo que corresponde hoy. Mira, esto fuera un desastre total en la casa de Dios. La ovejita allí balando, la vaca balando, la gallina allí cacarecando, el gallo por allá y todos, óyeme, ¿y quién va a tener todo esto allí? ¿Quién lo va a tener? O sea, es porque, óyeme, la verdad que Dios es grande, como Dios ha dado los privilegios ahora, como ha cambiado todo. Sin embargo, los principios son los mismos. Interesante es esto. Ahora, con toda esa explicación, por esa razón no se da. Porque quiero ser claro, el diezmo tú no lo tienes que dar de la forma que estaba en el Antiguo Testamento, es decir, en la esencia de granos como lo hacía. No, hoy tú, ¿qué haces? Lo vendes y llevas ¿qué? El dinero. Porque ahora la administración, y voy a hacer un poquito acá, la iglesia, por ejemplo, ¿qué hace la iglesia? La iglesia con los diezmos, que es la 10ª parte de todas las familias que están adorando a Dios, esa 10ª parte sirve para pagarle el salario al pastor, al ministro, que está a tiempo completo. Tiene 5 iglesias. Bueno, desde que se levanta el pastor, su trabajo es estudiar la palabra de Dios, prepararse para llevar alimento a la iglesia. Oye, ministro, que tú me estás escuchando, porque qué responsabilidad grande. Si tú no estás haciendo esto, bueno, Dios va a pedir cuenta, porque la iglesia, las familias están siendo fieles a Dios con lo que corresponde para que tú estés dándole el alimento que las ovejas necesitan, que es en la iglesia. Y tú como pastor, tu trabajo es que estudiar la palabra de Dios desde que te levantas, ¿sí?, hasta que anochece.
¿Por qué crees tú que los pastores son el Espíritu Santo también, cuando se dejan usar por el Espíritu Santo, tienen un poquito más de espacio, de explicación en algunos textos, diría yo, difíciles? Porque su trabajo es ese. Son diestros en la palabra de Dios. Óyeme, ahora sí vamos a lo escrito en el Nuevo Testamento, porque el tiempo está llegando también. 1 Corintios capítulo 9. Mira, 1 Corintios capítulo 9, verso 1. Lo voy a leer para que tú, si no, léelo nuevamente unas 5 veces para que sea entendible. Pero voy a leerlo contigo, voy a estudiarlo. 1 Corintios 9, 1 en adelante. Y yo voy a decir hasta dónde vamos a detenernos. El apóstol Pablo: ¿esto ya Jesús ya había sido crucificado? Sí. Ya el sacerdocio había quedado, ya no había cordero que sacrificar, ya estaban los dones dados, maestros, pastores, obispos, ancianos. Bueno, dentro de esos círculos de ministerios para liderar la iglesia, el apóstol Pablo habla lo siguiente. Y tenemos que estudiar la historia del apóstol Pablo, porque la Biblia declara qué era el apóstol Pablo, qué trabajo sabía. Antes de entrar a este capítulo, quiero decirte lo siguiente. Pablo era constructor de casas, de tiendas. Interesante. Él fabricaba casas. Así es que ese es un trabajo que él tenía. Bueno, mira cómo pregunta: ¿no soy libre? Es una pregunta. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesús? Recuerda que son preguntas. ¿He visto a nuestro Señor Jesús? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y así para otros, no, dice el texto: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Mira las palabras de Pablo, versículo 3. Esta es mi defensa ante los que me acusan. O sea, quiere decir que habían unos que acusaban a Pablo. Vamos a ir estudiando y comentando. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Mira, ¿no tenemos derecho a traer con nosotros una esposa creyente como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Esto es interesante. Recuerda que son una pregunta que están haciendo. Versículo 6. Otra pregunta: ¿o solo Bernabé y yo estamos obligados a realizar otros trabajos para sostenernos, para sustentarnos? Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta ganado y no se alimenta de la leche del ganado? ¿Digo esto al modo humano? ¿No lo dice también la ley? Interesante es esto. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios mayor cuidado de los bueyes? ¿No lo dice expresamente por nosotros? Mira las preguntas. Yo quiero que tú te vayas contestando legítimamente, ¿ok? Versículo 10. ¿No lo dice expresamente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que cosechemos de vosotros lo material. Si otros tienen ese derecho entre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado ese derecho. Al contrario, antes soportamos todo para no poner ningún tropiezo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que presentan servicio sagrado comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan?
Versículo 14. El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco os escribo esto para que así se haga conmigo, porque prefiero morir antes que alguien me prive de mi gloria. Sin embargo, al anunciar el Evangelio, no tengo que gloriarme porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio, pero si predico de buena voluntad, recompensa tendré, pero si obligado, estaré cumpliendo lo que me fue confiado. Entonces, ¿cuál es mi galardón? Predicar el Evangelio gratuitamente, sin usar el derecho que me confiere el Evangelio. Mira qué claro está. No lo voy a explicar más, solamente te lo dejo que tú lo estudies. El apóstol Pablo dice, en las últimas líneas, como lo dijo en el centro, y todas las preguntas, mira, me causó bastante, diría yo, alegría en ver todos estos textos. Si otros tienen derecho, dice el apóstol Pablo, sobre ustedes, sí, entre lo común allí, ¿creen ustedes que con más razón no tendré derecho yo, dice Dios, dice Pablo, que he sembrado lo espiritual en ustedes? Y esto está muy claro aquí en el Nuevo Testamento. El versículo 18 dice esto: yo, dice él, predico el Evangelio gratuitamente, sin usar el derecho que me confiere el Evangelio. ¿Tenía el derecho el apóstol Pablo de adquirir, de vivir del Evangelio? Sí. De recibir la 10ª parte para sostener su familia y también para predicar el Evangelio y que más personas se unieran. Sí, el texto es claro y dice, dice él, yo no uso el derecho que me confiere. O sea, yo no uso ese derecho. Pero él no está diciendo, no está vigente, no. Él dice, en mi parte, en mi ser, dice él, yo no uso ese derecho que me confiere el Evangelio y que me confiere Dios. Porque el texto es claro y dice, los que participan del altar que vivan. Los que participan del Evangelio, que vivan del Evangelio. Porque ese es el trabajo de ellos. Mira qué interesante es esto. Ahora, ese es un texto clave y mira, no solamente son 18 textos que dan lo evaluante de los diezmos vigentes en el Nuevo Testamento. Óyeme, ahora, si vamos a otro texto, en Mateo capítulo 23, verso 23. Puedes ir allí porque, ahora, ¿por qué me estoy yendo un poquito al frente para apoyar este tema? Sí, porque vamos a pasar allí. Cuando pasemos allí vas a tener un poquito más claro esto, pero yo quiero afinártelo un poco con respecto a esto. Mateo 23, 23. Mira qué interesante es esto. El versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, el anelto y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Esto es necesario hacer, sin dejar hacer lo otro. Mira qué palabra de Dios tan grande. Bueno, los fariseos eran bien, diría yo, equitativos. Bueno, eso no quiero de que acontezca en el momento tuyo. Bueno, y si acontece, tienes que llevar las otras cosas junto. La misericordia, la justicia. Y el texto es claro. Sin dejar de ¿qué? De dar el diezmo. Sin dejar de hacer aquello. El texto es claro. ¿Sabes que yo glorifico el nombre de Dios? Porque en Mateo 23, 23 dice, no, esto tenemos que hacer, dicen las personas. No, el texto es claro y dice el texto es claro. Ustedes diezman esto y esto y esto y esto. Lo hacen bien minucioso, dan el diezmo de todo. Pero son malos porque no actúan con justicia, no honran a Dios
no hacen misericordia, son malos. Y dice Dios, esto tienen que hacer ustedes, justicia con misericordia, amor, compasión, pero sin dejar de qué, sin dejar aquello. ¿De qué aquello? De lo primero que se viene hablando, que es que dar el diezmo. Mira, palabra de Dios. Yo creo que para estos puntos no necesitas más explicación porque está claro. En el capítulo 23 de Mateos. Ahora, quiero cerrar con lo siguiente porque recuerda que el capítulo 4 del libro de Malaquías es bien claro y dice, cuando estamos allí, el capítulo 4 de Malaquías hay un texto bien clave para nosotros. La obediencia se deja ver en las pocas cosas. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa, y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos raíz ni rama, el Señor Todopoderoso. Pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traeré santidad, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Qué bonito es esto, ese día, esa mañana gloriosa cuando esperemos a nuestro Salvador Jesús. Si somos obedientes, dice aquí el texto, pero de los malos, de los impíos, de los que van en contra de la voluntad de Dios, dice el texto, no quedará ni raíz ni rama. Tú has visto un árbol que tiene raíz y tiene ramas, bueno, no va a quedar nada. La cepa, la raíz va a ser arrancado, no va a quedar seña ni rastro que hubo un árbol allí, tratándose de los hombres impíos. Bueno, y el texto dice, pero para aquellos que guardaron mi palabra y fueron obedientes a la ley de Dios, a los mandatos divinos, bueno, nacerá, dice él, nacerá el sol de justicia en sus alas y traerá sanidad. Alabado sea Dios por este tema. Estamos con grande alegría diciéndole a Dios gracias por haber terminado el Antiguo Testamento. Y te di algunos textos de referencia con respecto al tema de los diezmos en el Nuevo Testamento para evidencia de que sí está vigente. Sí, y el apóstol Pablo, uno de los misioneros tan grandes, él dice, yo rectifico, dice Pablo, que tengo ese derecho, yo no lo uso. Vas a encontrar un texto, si tú investigas la vida del apóstol Pablo, él fabricaba casas, trabajaba horarios de día y por la tarde predicaba el evangelio de Dios allí en su comunidad. Ahora, voy a cerrar esto con un paréntesis bastante. El audio yo sé que va a ser un poquito extenso, pero escúchalo por secciones. Mira, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su organización es grande y mundial. En 213 países, de los 235 reconocidos actualmente, en los 213 hay presencia adventista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué nos llamamos Adventistas del Séptimo Día? Porque creemos en el advenimiento de nuestro Salvador Jesús, y séptimo día porque guardamos conforme el mandamiento el sábado, que es el número 7 del día de la semana. Iglesia Adventista del Séptimo Día. La iglesia cuenta con una organización estructural guiada por el Espíritu Santo en la administración de los diezmos. Sí, voy a decirte un espacio aquí para cerrar todo esto en confianza porque son temas que no se ven tan a menudo. El pastor, ministro pagado a tiempo completo, tiene un salario mes a mes, evaluado en la familia que tiene. Si tiene 2 hijos, así es el salario que tiene. Si es un pastor soltero, así es evaluado. Si tiene solamente la esposa, así es el salario. Así es que las finanzas que llegan a la iglesia local, el pastor no toca nada de esas finanzas. No, él no toca nada. Él cumple su deber, su llamado al pastorado. Sí, la iglesia administra esto y manda los diezmos a una asociación, y los diezmos se dividen para pagar el salario de los pastores, crear colegios, crear hospitales, crear universidades, educar clases para los niños de kindergarten hasta que se preparan en la universidad. Todos estos, bueno, si tú vas online o en línea, y pones hospitales adventistas del séptimo día, ¿dónde están? Te va a aparecer en el sistema grandes hospitales, y te puedo dar todas las ciudades donde están los hospitales. Las universidades, ¿dónde están las universidades adventistas del séptimo día? Grandes universidades, colegios, escuelas. Bueno,
Hoy en día, en las ciudades, en cada estado, al menos hay muchas escuelas para niños hasta la high school de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Universidades, por ejemplo, nosotros tenemos la más cercana que está aquí en Washington, sí, la Universidad de Washington, ahí está la universidad. Bueno, te puedo mencionar tantas de ellas. Bueno, el diezmo sirve para sostener la obra de Dios, porque creemos en la palabra de Dios que Jesús enfatizó 3 cosas importantes: predicación, sanación y educación. 3 papeles importantes. ¿Recuerdas esto? Mira, educación, sanación y ¿qué más? Predicación, sanación y educación. 3 puntos importantes básicos para el humano para sobrevivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está también cubriendo esos 3 papeles importantes: proclamación del Evangelio, educación y sanación, con todos los hospitales, doctores administrando allí en cada hospital, no solamente dándole la medicina, sino que oran con cada paciente que están allí. Así es que te dejo esa motivación para que tú investigues qué está pasando con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Voy a cerrar con todo esto porque recuerdas que el día de ayer, en el audio anterior, yo comencé con una cita que las finanzas de Dios se han estorbado. Sí, de un cierto modo, hay personas que dicen, no, los diezmos, la ley del diezmo, sí, eso quedó abolido cuando Jesús murió. Bueno, te voy a decir algo. Quédate, porque vamos a entrar en el Nuevo Testamento, si Dios así lo permite, el día de mañana. Sin embargo, al inicio del libro de Mateo no vamos a ver algunas cosas que se quedan aún todavía, porque recuerda que las cosas pararon hasta que Jesús murió. Allí quedaron muchas leyes y esas leyes las vamos a ver alrededor del libro de Mateo capítulo 26, 27 y 28. Así que quédate hasta que terminemos este año el estudio de la palabra de Dios. Segundo, para culminar este tema de los diezmos y las ofrendas, te voy a decir importante esto. Las ofrendas casi que no se da hoy con respecto a esto de discusión, no. La palabra de Dios nunca es para discutir, solamente es aceptada. Y te voy a decir lo siguiente: alabo el nombre de Dios porque está vigente los diezmos para sostener el ministerial del pastorado. Y voy a hacer una aclaración. Alguien me estaba diciendo por la página, bueno, no en la página, en la plataforma de YouTube, sino por vía texto. En realidad, ¿cuál es el nombre suyo? ¿Recuerdas que en ningún audio me he presentado con el nombre? Sí, porque no es lo principal. Y yo le dije a Dios cuando inicié esta página, el incentivo grande es exaltar tu nombre por el año bíblico, que muchas personas, como lo estamos viendo hasta hoy, muchas personas han comenzado a adorar a Dios gracias a la misericordia de la palabra de Dios llegando a sus vidas. Ni me presenté con el nombre yo, porque yo, ¿quién soy? Aquí el importante es mi Salvador Jesús, y para Él sea la honra y la gloria. Segundo punto, si estoy hablando con tanta, diría yo, creabilidad y glorifico el nombre de Dios, porque hay un pecado que Dios lo quiere sacar de mi vida y de tu vida, es devolviendo los diezmos al alfolí de la casa de Dios. ¿Por qué? De esa forma el egoísmo, el ego, que todo para mí, de esa forma no vamos a ir al reino de los cielos, no vamos a ir. Y cuando tú ayudas, aportas, reconoces a Dios que es dueño de todo, te dio el sustento del día, de la semana. Bueno, cada semana tú recibes un salario. Bueno, de ese salario tienes que dar la 10ª parte. Escrito en la palabra de Dios está. Reconociendo que Dios te ha dado la salud, la fuerza, que ha cuidado a tu familia. Y si reconoces la gratitud como Abraham, porque Abraham con 318 hombres para una gran multitud de soldados hubiese quedado, como decía algo, diría yo, hubiese quedado en el olfato de todos estos 5 reyes amorreos. Sí, en el olfato hubiese quedado 318 soldados, pero Dios le dio la victoria. Y cuando regresó, Abraham reconoció que si estaba allí era porque la presencia de Dios justamente había sido grande con él. Si tú reconoces que Dios te ha cuidado, te ha dado techo, trabajo, transporte, tu familia es saludable,
tienes que estar agradecido. Y de lo que tú recibes cada semana, tienes que dar la 10ª parte a mi Dios, escrito en la palabra de Dios. Y quiero dejarte con respecto a esto. En mi caso, yo doy gracias a Dios por esto que está escrito y vigente para mí. No me quiero poner en el papel de Pablo, porque Pablo no tenía credencial de pastor, pero Dios, Jesús mismo lo encontró y le dio la credencial y le dijo: tú eres llamado a predicar. Bueno, alabo el nombre de Dios por el ministerio de los pastores. Yo no recibo ningún salario y me voy a diferir sobre este punto, porque tú dirás, bueno, él está hablando porque le conviene. Sabes que alabo el nombre de Dios porque estoy muy de acuerdo. ¿Qué haré? ¿Qué haré si no reconozco a mi Dios en cada semana del salario? Bueno, sabes que el texto de la palabra de Dios allí da a conocer que está vigente. Sin embargo, yo no tengo ningún beneficio de esto. Sí, de predicar el evangelio no hay ningún beneficio. Todo el trabajo que Dios me concede hacer en la iglesia local es voluntario. Porque alguien me decía, bueno, si usted está encargado de la iglesia, usted recibe un salario de la iglesia. Yo no recibo ningún salario. Yo con gratitud doy también lo que me corresponde a mí y no recibo ningún salario. Todo lo que hago, lo hago porque Dios es bueno conmigo. No hay con qué pagarle. Lo que hago es con gratitud, no es para recompensar lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es que si tú piensas que lo hago con tanto énfasis porque soy favorecido, de ninguna forma. Pero sí, la Biblia reconoce y glorifico el nombre de Dios porque el tema está vigente para nuestros días. Y tú, querido ministro, pastor, que sí estás recibiendo el salario correspondiente aprobado por la palabra de Dios, dedícate, sé bien organizado, cómo atender las iglesias, presenta plan de evangelismo a las iglesias, no descuides, haz un sketch exactamente para visualizar y estar atento a las iglesias, a las familias. Has ordenado todo el plan de trabajo, porque desde que te levantas es tu trabajo hasta que el sol se pone. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en un trabajo normal como todos, que no pertenece a la iglesia. Trabajo en una fábrica, así es que Dios me da el sustento para mi familia dentro de ese trabajo, y todo lo que yo hago con Dios es porque es como dice el apóstol Pablo, a mí es una necesidad. Ay de mí si no lo hago, porque Dios me ha dado a conocer su palabra y su amor. Así es que quiero cerrar con todo esto. Yo te animo en el Señor que lo inicies hoy y verás las bendiciones de Dios. Sí, porque el texto es claro y dice: probadme en esto, si no abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, para poder ser fiel en todo, para darte la 10ª parte a ti, el diezmo de todo. Si en algún momento, sí, Padre, en algún momento se estropea, porque en veces la tecnología ahora, las personas están solamente, no andan dinero en efectivo y nos vemos en veces involucrados en eso. Bueno, solamente te pedimos para que aun cuando vayamos donde se obtiene el efectivo, podamos darte exactamente la bendición que ya ha sido recibida, ya sea de 2 semanas, ya sea de 1 mes, pero danos esa iniciativa de que todas las bendiciones que entran a nuestra mano, podamos reconocer que tú eres el que nos las has dado y nos has dado la fuerza para poder llevar y realizar los trabajos donde quiera que estemos. Para ti sea la honra y la gloria. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y prepárate, porque vamos a iniciar el Nuevo Testamento en el próximo audio, si Dios así lo permite. Bendiciones.